Cordial saludo a todas y todos. Hoy vamos a tratar de profundizar en los dos temas que trabajamos en videos cortos esta semana y que tienen que ver con el tema amplio de el porqué de la guerra. Vamos a tratar de hacerlo porque este es un tema amplio, digamos que profundizarlo de manera mucho más formal, mucho más académica requeriría mucho tiempo, pero vamos a tratar como de dar algunas tesis. En el primer video abordamos un poco el texto de Freud del porqué de la guerra, que es un intercambio de correspondencia del psicoanalista con el genio y premio Nobel Albert Einstein. Ese es un texto de 1932 y 1933, donde Einstein le hace preguntas generales a Freud. Le hace preguntas: ¿por qué la guerra? ¿Por qué los hombres? ¿Y cuál es el obstáculo que tienen para crear mecanismos de convivencia pacífica y no irse a la confrontación armada? Le dices que si es posible que por medio de la conformación de una Liga de Naciones, que fue como la semilla de la ONU, se pudieran entablar diálogos y reglas claras para evitar que los conflictos pasen a mayores. Es una serie de preguntas, les recomiendo el texto, donde el premio Nobel, una pregunta muy importante, le dice: ¿por qué los hombres en la guerra aprovechan para sacar sus peores pasiones, sus peores instintos en contra del otro? Entonces Freud comienza como a resolverle de manera un poco amplia también, digamos, el tema. Primero le dice que siempre y que se supone que en el origen de los seres humanos hay una tensión entre el derecho y la violencia. En el inicio de la convivencia de los seres humanos se imponía la ley del más fuerte, se imponía la ley del más violento, del más musculoso, del más agresivo. Pero cuando los hombres vieron que se podían unir entre varios y volver un conglomerado, y que eso hacía que fueran mucho más fuertes que esa sola persona, pues comenzó a nacer el derecho y comenzaron a nacer las reglas, y esa persona que tenía esa fuerza bruta tuvo que acomodarse para poder convivir en la tribu. Este tema también lo aborda él mucho más amplio en Totem y Tabú. ¿Por qué elegimos a Freud? Porque Lacan no tiene mucha bibliografía sobre este tema, y puede ser porque el psicoanálisis nació antes de la Primera Guerra Mundial, pero se fortaleció y creció mucho más en medio de la Segunda Guerra Mundial, lo que muestra también que Freud ya intuía la capacidad que tenía el hombre de hacer daño. Después, en sus argumentos y en sus respuestas, Freud le dice a Einstein que el ser humano no es distante de los animales, que también tenemos instintos de conservación, y para conservar nuestra especie destruimos al otro. Más adelante su teoría Freud va a demostrar que no tenemos instintos y que tenemos expulsiones. Y es importante esa diferencia porque la pulsión ya tiene y está revestida del orden simbólico del humano. Digamos, el instinto es una respuesta natural automática, en cambio la pulsión es una respuesta que también puede estar manipulada por el lenguaje, puede estar manipulada en el caso de la guerra por las ideologías, por la religión, que hace que el ser humano aproveche ese impulso de muerte, esos instintos, y responda de una manera un poco más agresiva. Freud le dice a Einstein que no podemos ser muy optimistas, pues esa tendencia que tiene el hombre a ese instinto de muerte, ese instinto agresivo, es algo del orden de lo inconsciente y estará ahí por el resto de la eternidad. Sin embargo, también advierte que los esfuerzos que han hecho los seres humanos por hacer las reglas de convivencia en las tribus, en el caso de la Liga de las Naciones, que fue la semilla de la ONU, son válidos y muestran que el hombre o el sujeto tiene que renunciar a sus deseos más primitivos, más instintivos,
también en honor al derecho y en honor a las normas y convivencias que las tribus, digamos, le indican y le regulan. Eso muestra, él dice, es bastante frustrante para algunos seres humanos, para algunos sujetos, tener que vivir en sociedad, precisamente porque cuando funcionan las normas, cuando funciona la reglamentación, esos seres humanos violentos tienen que contenerse. Lamentablemente también advierte, y le advierte a Einstein, el ser humano o el sujeto siempre va a tratar de reprimir esa tendencia autodestructiva y destruir al otro. Sin embargo, todos los mecanismos de represión, aunque sean en mayor o menor medida, fallan y hacen que el hombre tienda a agredir al otro o incluso autoagredirse. Y esto ya lleva en otro tema, pues que eso sí lo han abordado muchos autores y muchas de las personas que pueden estar viendo el video pueden ser muy expertas también en eso, y es la definición de conflicto. Porque siguiendo esta línea y siguiendo la línea de muchos autores, consideramos que el conflicto es inevitable en toda sociedad, en todo conglomerado de seres humanos, en todo país, en toda nación, en cualquier barrio, siempre el conflicto va a estar ahí, incluso en las familias, incluso en las relaciones de pareja. O sea, pretender vivir sin una situación de conflicto que genere tensión es una utopía. Y eso más o menos también nos está diciendo Freud. O sea, tenemos que entender que el conflicto es inherente al ser humano, incluso para muchos autores el conflicto es el motor del desarrollo, de los desarrollos también que han tenido los seres humanos en la civilización. Bien o mal, las ciudades, las grandes ciudades, el Imperio Romano, las murallas, muchas de sus construcciones eran pensando en cómo evitar que el enemigo llegara fácilmente a sus ciudades. Entonces, el conflicto también es motor, y si lo transformamos de manera positiva en todos los sentidos, nos puede favorecer mucho más la convivencia y la realización como seres humanos. Más o menos esos son unos planteamientos generales que Freud le responde a Einstein. Él le dice que el ser humano, en Freud, le dice que el ser humano tiene que renunciar a una parte de lo que considera su libertad instintiva en favor de la convivencia de los demás. Y eso nos habla un poco también del egoísmo. Si tú quieres convivir en cualquier conglomerado, en tu grupo de trabajo, en un ambiente laboral sano, en un ambiente familiar sano, un ambiente de pareja, muchos de tus tendencias egoístas, muchas de tus realizaciones y de esas cosas que quisieras hacer, las tienes que controlar e incluso tienes que renunciar a muchas de ellas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y viene un concepto con el que Freud le responde y que es fundamental para entender este tema, y es el concepto de identificaciones. Ese es un concepto muy amplio, pero es clave. Ese concepto es clave porque en cualquier interacción humana está mediada por las identificaciones. Entonces, los niños desde pequeños van buscando modelos para identificarse, en la adolescencia van consolidando los modelos de identificación, pero aquí estamos hablando de cómo se identifican los ciudadanos con sus líderes. Y eso puede ir desde menor a mayor escala. ¿A qué me refiero? Pues, ¿con quién te identificas en tu barrio? ¿A quién admiras en tu barrio? ¿Admiras al muchacho que anda con un revólver parado en una esquina, en una N+? ¿Admiras a la muchacha que anda consumiendo sustancias psicoactivas? O sea, esos son los asuntos de la identificación que parecen tontos, pero que van llevando a la sociedad a estilos y niveles de convivencia. Ya cuando vamos a abordar un poco más el tema político, pues la elección popular, el voto popular en la democracia o el apoyo que se le da a los líderes es fundamental a cómo los líderes se van o no a la guerra. Y en ese sentido vimos cómo la Segunda Guerra Mundial nace porque un grupo muy grande de ciudadanos se identifica con las ideas nacionalistas de una persona que se ha demostrado que no tenía una salud mental muy adecuada, y mezcla religión y le hace creer al pueblo alemán que ellos eran la raza superior y
que sobre todo los judíos eran una amenaza para ellos y empiezan a exterminarlos y a exterminar a todo pueblo que se oponía a, a sus ideas nacionalistas, a su conglomerado de ideologías, que ahí aparece la palabra también ideología. Yo diría que las identificaciones son imágenes que se construyen a partir de un tejido de ideologías. Es por eso fundamental mirar y entender ese concepto. Bueno, en el segundo video empezamos a tratar un tema que tiene que ver con esto que se preguntaba Freud y Einstein, y es que para muchas personas es un poco frustrante. Yo llevo trabajando en procesos de reintegración y procesos de paz más de 11 años. Entiendo por eso muchas de las dinámicas, pero para muchos, no en mi caso, es bastante frustrante no llegar a esa anhelada paz perfecta que todos quieren. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿y si hemos logrado tanto, cómo es que dos países europeos como Ucrania y Rusia se van a una guerra? Y ahí vuelven a tener sentido las palabras de Freud, los conceptos, y, y ahí vamos a los dos personajes. Hay un personaje que hay dos países que mueven la dinámica de tensión política y conflictiva en el mundo, y son Estados Unidos y Rusia. Paradójicamente, la China es un país que influye demasiado en los demás países, pero desde el punto de vista económico, y cuando ha tenido la amenaza, es una amenaza que tiene que ver ni siquiera con la China, sino con Corea, porque vemos que la China sí es un país muy pacífico, y ahorita voy a dar un argumento mucho mayor en relación a eso. Entonces vemos que estos dos países europeos que están afiliados a la ONU se van a una guerra, pero ¿qué hay ahí detrás? Entonces tenemos ya un país que ha participado de conflictos en muchos otros lugares, como Estados Unidos, que siempre ha estado en tensión con Rusia, y paradójicamente después de la Guerra Fría creímos que eso se iba a acabar, pero no fue así. Ellos continúan en unos pulsos ya que tienen que ver con incluso egocéntricos. La diferencia de Estados Unidos es que Estados Unidos, digamos, hace transiciones de poder y pasan de los demócratas a los republicanos, y cada presidente llega con una política internacional diferente y mengua mucho y, digamos, nivela un poco el tema del conflicto, mientras que Rusia lleva mucho tiempo liderada por Vladimir Putin, que es una persona con una estructura mental, ojo. La vez pasada hablamos un poco de él. Dijimos pues, que había nacido en una familia humilde, nació en Rusia, y cosa importante, es hijo de un militar, o sea que él, sus primeros mecanismos de identificación, su hombre ideal fue su padre, que era un militar. Entonces eso lo acercó mucho más digamos, a esa tendencia que él tenía a identificarse. Su madre era una mujer humilde, obrera, pero su papá, por la relación que tuvo cercana con lo militar, hace que el niño desde muy pequeño tenga contacto con las fuerzas militares, y desde muy joven Vladimir Putin toma ese camino y va escalando, llegó a ser agente de la KGB, y ustedes saben que la KGB es como para Estados Unidos, o sea, es la similitud, equivale a lo que en Estados Unidos ha sido la CIA. Estamos hablando de agentes secretos, de espías. Entonces ahí vamos mirando un poco su estructura bélica, sumado a algo importante, y es que Vladimir Putin, en su reverencia, en su manera de moverse, él se siente un emperador, y lo más seguro es que admira también a emperadores, a antiguos emperadores como Alejandro Magno, a conquistadores como Napoleón,
y eso lo ha llevado como a que siempre esté con la idea de defender el territorio y son, si ustedes analizan, son estructuras de pensamiento casi de la Edad Media. Para ellos todo representa una amenaza en la medida en que sienten que pierden territorio y incluso es uno de los países en extensión territorial más grande del mundo. El hombre con todo esto de la amenaza territorial y de la defensa malo fortalecidos que salieron militarmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos prácticamente fueron los que dieron frente a la avanzada de las fuerzas nazis, ellos prácticamente son los que ganan la guerra. Eso hace que se sientan invencibles. Ellos en los conflictos siempre han salido victoriosos porque es muy difícil para los ejércitos enemigos, por el frío, lograr entrar a sus territorios que ellos controlan muy bien y han sido muy organizados en lo productivo. Incluso ahora tienen en jaque a Europa porque la mayoría de países europeos dependen de su gas. Entonces, en la época de invierno, si ellos no les pasan gas, dejan a los demás países en crisis. Entonces, todos estos son elementos que hacen que él se sienta una persona muy poderosa y siempre tuvo una gran injerencia sobre Ucrania y logró llevar sus ideales, digamos, sus estructuras ideológicas a ciertos estados de Ucrania en la frontera que se volvieron prorrusos y que comenzaron a sentir que estarían mucho mejor en Rusia que en Ucrania. Y eso fue lo que disparó el conflicto. Antes de que se diera la confrontación bélica de frente, ya por ese conflicto interno que era de una u otra manera apoyado por Rusia, ya en Ucrania se habían dado 18.000 muertos. Entonces vemos que lo que pasó era que él necesitaba otra estructura psicológica, otra persona que le hiciera el juego y poder desatar ese conflicto. Y ahí es donde entra Zelensky, porque el tema con Zelensky es un poco más complejo porque Zelensky no era un político, como lo mencioné en el video corto, era un actor y era un actor de comedia que había representado el papel de presidente en una serie que se llamaba Siervo del Pueblo, una serie, una comedia donde incluso uno de los finales es que él saca un arma como presidente y mata a todas las personas. Pues uno de los capítulos, yo no la vi, pero vi como algunos apartes, saca una pistola y mata como a todos los del Senado por corruptos de ese país. Bajo esa bandera de la corrupción, él comienza a hacer política y pasa de ser actor a ser político y hace dos promesas, una que va a acabar la corrupción y otra que va a acabar la guerra. Paradójicamente, ninguna de las dos las pudo cumplir y lo que hizo fue apuntalar su trabajo como comediante, llevarlo al escenario político y desde mi punto de vista no tener muchas herramientas diplomáticas, no entender un poco ese deseo inconsciente de seguir siendo la Rusia poderosa militarmente, de seguir siendo la Rusia que puede desatar sus pulsiones, todo ese entrenamiento que le dan a los soldados para que su pulsión de muerte, sus pasiones nacionalistas, esas pasiones pulsionales de agredir al otro puedan lograrse salir, puedan destruir al otro y Zelensky les da digamos, ese chico, porque no hace una contención desde un punto de vista diplomático, sintiendo el apoyo de Occidente, un apoyo que siempre ha sido un apoyo diplomático. O sea, todos los países lo apoyan, pero ningún país ha mandado soldados. Mandan armas, pero para que el pueblo ucraniano entre en ese conflicto. Y así son la mayoría de los conflictos. Hay intereses detrás de personas que se benefician de ese conflicto, pero ellos no quieren luchar la guerra. En eso cayó Zelensky y llevó al país también con sus ideas a esa confrontación tan desigual. La semana pasada encontraron 1.000 muertos cerca a Kiev, a la capital de Ucrania, lo que señala que los que ponen los muertos son ellos. Y como dice Stanislao Zuleta, ningún ideal humano tiene suficiente valor para arriesgar la vida.
Pero eso es algo que a los líderes políticos no les interesa ni lo analizan, sobre todo cuando están dominados bajo sus estructuras megalomaníacas, y por eso es fundamental que ustedes también, todos nosotros, miremos cuál es la naturaleza psicológica de los líderes que elegimos. Entonces, ahí estamos hablando pues de esa guerra que en eso va, mmm, lamentablemente. Y vamos a aterrizar un poco también, que lo tocamos en el video en Colombia, y vamos a hablar del actual problema que tenemos, que son las autodefensas gaitanistas colombianas. Hay algo fundamental, y es que siempre tenemos que ser rigurosos para poder entender un poco de qué se trata cada conflicto, porque si mezclamos todo, no logramos entender nada. Entonces, es importante entender que las autodefensas gaitanistas no son igual que las autodefensas campesinas de Colombia. Su origen puede ser el mismo, pero su manera de proceder y su manera de actuar es totalmente distinta. Y ahí vamos a mirar la figura de Otoniel, una persona que desde muy joven eligió precisamente darle satisfacción a su pulsión de muerte, a sus pulsiones agresivas e instintivas, e ingresó a los grupos armados. Primero perteneció al EPL, que es una guerrilla, donde duró 3 años. Después, en un proceso de movilización del EPL, él sale y sigue con afán, con ganas de más conflicto, y va a parar a las disidencias del EPL y a grupos de facciones de las FARC en el Urabá. Pero ellos fueron teniendo muchas dificultades porque les aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia a combatirlos, y hubo un proceso también de movilización con algunos de esos disidentes. Las FARC, digamos, abandonan ese territorio, y él con su hermano quedan, digamos, huérfanos de guerra, diría yo, porque todavía en su estructura mental les interesaba mucho seguir en el conflicto. Vemos que ellos tienen un interés que va mucho más allá de lo político. Eso es importante reconocerlo. No todos los comandantes de grupos al margen de la ley de la guerrilla, no todos los comandantes lo hicieron solamente por la defensa de un ideal político. Muchos han tenido una estructura bélica, y eso hace que sea mucho más difícil que la abandonen y mucho más difícil para el Estado combatirla. Ese es el caso de Otoniel. Después Otoniel llega a las autodefensas y va, digamos, avanzando desde lo más bajo hasta llegar a comandar y a estar cerca y a ser hombre de confianza de Vicente Castaño. Con la desmovilización de la SAUCE, con la cual no estuvo de acuerdo Vicente Castaño, Vicente Castaño entra en disidencia, y con él también entra un señor alias Don Mario, y con Otoniel se vuelve digamos, el brazo derecho de Don Mario. Y con la muerte de Vicente Castaño, Don Mario pasa a tener todo el poder que tenía en el Urabá y las autodefensas en general Vicente. Y ahí ya el interés ya no es para nada político, porque ese es otro tema mucho más amplio. En las Autodefensas Unidas de Colombia hay grupos que tuvieron mucho más trabajo político e incluso social que otros, y es importante diferenciar eso. En este caso no, ellos asumieron el control sobre todos los negocios del narcotráfico, y cuando capturan a Don Mario, que lo capturan en el año 2009, en ese año Otoniel pasa a ser el rey y asume todo el mando, y va creando lo que es para lo que se conocía anteriormente como los urabeños, y que hoy por hoy derivan en las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces es muy importante, y por eso lo digo, las autodefensas gaitanistas no son las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre otras cosas porque, y ahí vamos a mirar la naturaleza y la estructura de su líder. ¿Cuál es su historia? La historia de su líder. Digamos, no conozco mucho, sería para otro tema de investigación, la estructura psicológica y la infancia de Otoniel, pero Otoniel siempre ha sido un hombre de guerra. Por eso no se desmovilizó, y solamente hasta que fue capturado salió del escenario, renunciando incluso a disfrutar de la fortuna que logró amasar a estos negocios,
por estar, digamos, inmerso en eso que para él fue su estilo de vida y fue el conflicto. Y ahí nos vamos llegando, pero en su accionar, ¿por qué digo que es distinto a las Autodefensas Unidas de Colombia? Porque el paso que él tuvo por los grupos guerrilleros le da un margen distinto en sus acciones. Entonces, quemar buses, bloquear carreteras, la manera en que se hacen las extorsiones, el ataque a ciertos grupos de población, eso no era propio de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las autodefensas incluso, y eso está probado, tuvieron mucha relación con las fuerzas militares y con el Estado. Entonces habían ciertos sectores que no tocaban, los sectores del transporte, o sea, ciertas cosas que para ellos eran importantes en el nivel de desarrollo del país. Vemos que lo que hacen las autodefensas gaitanistas es mostrar un pulso de poder y mezclar todas las fuerzas de lucha. Yo diría que las autodefensas gaitanistas son el resultado de todos los procesos de desarme, desmovilización y reintegración en Colombia. Entonces, mira que es un color distinto. Es como si tú le dieras el color rojo a los grupos de izquierda, el color azul a los grupos de derecha, y de mezclar esos dos colores más el narcotráfico, nacen las autodefensas gaitanistas de Colombia. Para el Estado enfrentarlas debe tener en cuenta todo esto. Ahora hablemos de cosas más positivas, porque a pesar de lo que plantea Freud, a pesar de lo que la experiencia nos muestra, el ser humano y la cultura han luchado y debemos seguir luchando, y eso está mucho en favor de nuestra salud mental. Debemos seguir luchando por resolver los conflictos de una manera pacífica. Entonces, vemos, por ejemplo, que pasamos de guerras bélicas muy grandes, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, y con la creación de la ONU, que para muchos no sirve para nada, sí se disminuyeron mucho los conflictos entre países, y fueron quedando relegados los países que no pertenecen a la ONU y los países que siguieron en guerras ideológicas y religiosas. Está el conflicto del Medio Oriente. Pero aquellos países que fueron y lograron, y ya, pues ya Estados Unidos interviene en los conflictos, pues porque es su conveniencia, tanto política, militar como económica. Entonces, y por ganar favores de los aliados. Pero vemos que los países que, digamos, lograron consolidarse un poco en esa Liga de Naciones, pasaron muchísimos años para que pasara una cosa tan extraña como la que está pasando en Ucrania y Rusia. Pero la ONU sí tuvo, para mi perspectiva y mi posición, un papel importante y unos resultados. Y lo vemos en ese orden del conflicto. Cómo el conflicto se desescaló demasiado. Siempre tenemos la amenaza nuclear, pero tenemos que tener fe y tenemos que seguir empujando desde nuestra pequeña voz, porque se resuelvan los conflictos de una manera distinta. Ahora vamos a Colombia. Colombia es un país que, a pesar de ser tan convulsionado, ha mejorado muchísimo desde los años 90 a la actualidad. Y es con cifras que es importante verlo. Colombia pasó, miren, ojo a este dato, que no es menor. Por ejemplo, Medellín pasó a ser ejemplo desde el año 1991 al 2017. Y pasó de tener, ojo a la cifra, Medellín. Pasó en el año 1991 tuvo el récord de 266 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Y pasó desde el año 91 al año 2017, donde tuvo solamente el índice de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, la mejoría de 266 homicidios por cada 100.000 habitantes a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, eso es una cifra que, así los pesimistas digan que no es importante, él está ahí, es una realidad. Y por eso, cuando hablamos también de salud mental, es importante ir a los datos, es importante analizar todo. Entonces vemos que sí hemos mejorado considerablemente. ¿Por qué? Ese es otro tema que es para otro video mucho más amplio, pero hemos mejorado. En relación al mundo, en el mundo el índice de homicidios ha rebajado considerablemente, y hay países que tienen unos estilos de vida que nos muestran que sí hay futuro, que sí hay forma, que a pesar que
que el conflicto sea algo inherente al ser humano. Hay formas de resolver el conflicto de una manera positiva y por qué no aspirar a ir a países como, en países como Finlandia, como Irlanda, como Suecia, Países Bajos, donde están una tasa de homicidios de 0,6, de 0,7 por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros tenemos en este momento una tasa como de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, a veces sube a 24, va variando como por año, pero mire que hay países como Finlandia donde su tasa es 0,6. Cuando estamos hablando, por ejemplo, por continentes, lamentablemente tenemos que, y esto es triste y habla de un factor a tener en cuenta, el continente más violento en el mundo, pues hasta antes de, creo que esta guerra que hay en Ucrania, sí, los datos son antes, de Ucrania y Rusia, es el continente americano, lamentablemente. Y en el continente, América, en el continente americano tenemos un índice de homicidios de 16,3 por cada 100.000 habitantes. Después sigue África, que tiene un índice de homicidios de 12,5 por cada 100.000 habitantes. Y después Asia, donde está China, incluso Corea, apenas tienen un índice de homicidios de 2,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y llegamos a Europa, que es por eso es triste lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Europa tenía un índice de homicidios solamente de 3 por cada 100.000 habitantes. Y ojo al dato del mundo. En el mundo hay un índice de homicidios de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, vemos que sí hay una mejoría. Vemos que ese esfuerzo que han hecho pensadores como Einstein, como Freud, por encontrar alternativas, sí han dado frutos. Y tenemos que seguir trabajando en ello y tenemos que seguir creyendo en ello. Siempre desde nuestra perspectiva hemos pensado que todos los conflictos se resuelven en una mesa de diálogo. Sean conflictos de pareja, sean conflictos familiares, sean conflictos de ciudad, sean conflictos de barrio, hasta conflictos de países. Siempre se van a resolver en mesas de diálogo. Siempre hay que sentar a dialogar a todas las instancias de poder. ¿Por qué? Y ahí viene la política de drogas. La política de drogas debe cambiar. Lo que pasó hace poco con el fiscal de Paraguay es triste y habla del fracaso de la política de drogas. ¿Por qué América sigue siendo el continente más violento del mundo? Precisamente por eso. Por el narcotráfico, por la guerra que hay de los carteles, por ese negocio. Entonces, si algún día entendemos eso y entendemos lo de las mesas de diálogo, vamos a lograr índices de homicidio mucho menores, formas de convivencia mucho más positivas y van a favorecer el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos y nuestra salud mental. Cuídense mucho y hasta pronto.